Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles en esta mañana, qué bueno que nos acompaña. Quiero pedirte que por favor ahí en tu casa puedas inclinar tu rostro y vamos a hacer una breve oración y vamos a entrar en meditación. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que haga el efecto que tú quieras en nuestros corazones. Estamos dispuestos a recibirla y a obedecerla. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, en estos días hemos estado invadidos por propaganda en relación a los muertos y una serie de comentarios idolátricos y de alguna manera que afectan, yo creo, a la iglesia. Yo quiero hoy compartirles una meditación en relación a lo que es el Halloween y lo que es el Día de Muertos y qué posición tiene la iglesia en relación a esto. Me llama la atención porque muchos cristianos dudan en relación a estas costumbres y están tentados a cristianizar todo lo que llega, es hacerlo cristiano. Y yo creo que eso es un gran riesgo. Y este día yo te invito a que meditemos acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Bueno, la verdad sobre el Halloween, es decir, el Día de las Brujas, que es lo mismo. Tenemos que decir que hay un origen satánico en esto. El Halloween era un festival que celebraban los celtas, era una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia. Esto 300 años antes de Cristo, señalando el principio del invierno, que en su idioma es Cavendish. Bueno, estas sociedades druidas adoraban y servían a Samhain, que era el dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año céltico en honor a su dios Samhain, brindándole sacrificios de animales y de humanos. Este es el verdadero origen de todo esto. Y bueno, el origen de esta celebración está cargada de supersticiones, de leyendas, de paganismo, de ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Fíjate nada más, esto es algo importante que debemos de considerar. No todo lo que vemos a veces es lo que parece. O sea, debemos de tener mucho cuidado con todas estas cosas porque están, como vas a darte cuenta, llenas de brujería, de hechicería, de idolatría, y es, como estamos revisando, es un origen satánico todo esto. Acuérdate que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Sigamos con este origen, ¿sí? Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas. Iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, que era Samhain, para brindarles honor y sacrificios. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los obsequios, ellos les hacían el trick or treat a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la doncella, matando su ganado, poniendo enfermedades en las familias. Este es el origen de la frase trick or treat, trampa o trato, que nosotros a veces solemos encontrar en las calles. Bueno, parece ser que es inocente, ¿verdad? Todo un niño que te ofrece de alguna manera su canción, toca la puerta de tu casa y que te pide dulces. Aparentemente esto está lleno de inocencia, pero más bien hay un contenido atrás de todo esto. Satanás está usando esos niños, ¿verdad? Inocentes, graciosos y pues de alguna manera que no saben realmente lo que están haciendo. Son instrumentos del enemigo. Yo creo que esto es algo que nos llama la atención. Bueno, ese día los druidas llevaban consigo un nabo hueco por dentro con una cara grabada en la parte frontal que representaba un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él y era usado como una linterna por los druidas cuando iban de casa en casa
por la noche. La Iglesia Católica Romana trató de cristianizar el Día de los Muertos al convertirlo en el Día de Todos los Santos. En el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio III ordenó que el Día de los Santos, de Todos los Santos, debería caer en el mismo día de Samhain o día del Halloween. Esto es algo importante, ¿sí? Porque de alguna manera estas costumbres de los celtas que estaban en el norte, como dijimos, de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, cuando inundan, por así decir, los romanos estas poblaciones, ¿va? Pues entonces hay un sincretismo, o sea, se produce una revuelta religiosa entre los celtas y de alguna manera los que ahora eran territorios conquistados por Roma. Entonces, el Papa Gregorio III ordena de alguna manera no soportar más estas presiones de estas supuestas fiestas paganas y las absorbe, las acepta, las tolera en la Iglesia Católica, y esto tiene una fecha. Esto fue en el año 835 después de Cristo, y ordena que de alguna manera se junten las dos, la fiesta del Día de Todos los Santos con el día de Samhain o de Halloween. Esto no es un secreto, esto es algo que ellos reconocen completamente. Aún así, las formas básicas del satanismo, druidismo, permanecieron y fueron traídas a América por los irlandeses católicos después de la gran hambruna de la papa en la década de 1840. Cuando estos católicos irlandeses emigran a los Estados Unidos, trajeron también estas prácticas del día de Halloween. Esto sucedió antes de 1840. El día de Halloween no se celebraba en el continente americano, solo era el Día de Todos los Santos, pero al invadir de alguna manera estos migrantes que venían de Irlanda, pues de alguna manera asediados por la hambruna que había ahí en su país, entonces inundan Estados Unidos y traen también esta práctica del Halloween a este continente americano. Anteriormente solamente se festejaba en el continente americano, pues lo que era la fiesta de Todos Santos, que ya conocen. Bueno, pues como aquí en este continente no había nabos, entonces se pasa de nabos a, ¿qué crees? Pues a calabazas, ¿verdad? Que era lo que había en este continente. Y entonces este vegetal nativo también sustituyó a los nabos que usaban los celtas allá en su continente, en el continente europeo. Pero todo esto tiene un origen satánico. Nosotros estamos de acuerdo con el doctor White, que dice el día de fiesta, refiriéndose a Halloween, dice, es satánico hasta la médula, ¿sí? Así dice este teólogo, el doctor White. Y bueno, nos recuerda Efesios capítulo 5, versículo 11, que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice aquí, reprendedlas, ¿verdad? O sea, no estamos de acuerdo con esas fiestas paganas y no tenemos ningún empacho en demostrarlo y en decirlo, ¿verdad? Yo creo que no estamos sujetos a las modas que encontremos. La palabra de Dios, la Biblia, es la misma desde su origen milenario hasta el día de hoy, porque reconocemos que solamente la Biblia es la palabra de Dios a la cual debemos de obedecer. Bueno, en la actualidad, dicen, estas fiestas forman parte de nuestras tradiciones. Yo quiero advertir que el Halloween en sí, el Halloween no es una tradición mexicana. Lo que podríamos de alguna manera considerar que se ha celebrado durante muchos años es la fiesta de los muertos, pero el Halloween no es mexicano. También, como datos importantes traje esto. Tienen su mayor auge en Estados Unidos y los países de América Latina.
introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivados de culto a Satanás. Eso es precisamente lo que es el Halloween. También un dato conocido es que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. Y esto lo dice el libro de la doctora Rebecca Brown, que se llama Él vino a libertar a los cautivos. Ella comenta en su libro que en esta fecha suceden crímenes tremendos, terribles. Los satanistas, por así decir, están desatados en estos días. Así es de que tengamos mucho cuidado. Si tú tienes hijos chicos, un bebé, debes de tener mucho cuidado porque los satanistas andan buscando en estos días, fines de octubre y primeros de noviembre, niños para hacer misas negras o sacrificios satánicos ofreciendo a los bebés. Entre más inocente, dicen ellos en el libro de Rebecca Brown, entre más inocente es la víctima, el sacrificio es mejor. Satanás les concede mayores atribuciones, mayores influencias si es que la víctima es inocente. Entonces es mejor para ellos una doncella, una virgen, que una mujer casada, y es mejor un bebé recién nacido más que un bebé o un niño más grande. Así es de que estas cosas son terribles, verdaderamente son negras, satánicas. Por eso quise traerla a la iglesia el día de hoy, porque estamos influenciados, no cabe duda que nuestro entorno es totalmente agreste para nuestra fe, y es necesario que tú y yo tengamos nuestras bases cristianas sólidas. Da tristeza que esta costumbre de Halloween está invadiendo las iglesias, y salen supuestamente también los cristianos en algunas iglesias que han aceptado esto, salen a regalar dulces para evangelizar. No confundamos, por favor. Yo creo que tenemos más de 360 días en el año en los cuales nosotros podemos regalar dulces a los niños. Por favor, no nos confundamos. Es necesario enfatizar cuál es nuestra fe, qué características debe de tener, y debe haber pureza en nuestras creencias y en nuestras doctrinas. Esto es lo que se llama sana doctrina, sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, continuamos sobre algunos datos importantes. Hoy la noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos ocultistas y seguidores del diablo como la noche del Año Nuevo, con todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, con los brujos y con las brujas. Fíjate nada más que tremendo. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda e incluso México y en muchos otros países se realizan lo que te comentaba yo, misas negras, son sacrificios humanos o aún de los bebés. Anton Levy, autor de la Biblia satánica, ministro de la iglesia de Satanás, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes del calendario satánico. Esto es algo importante para ti como cristiano. Entre más conozcas a tu enemigo, mejor guerrero espiritual vas a ser, ¿sí? Así es de que estamos desmantelando, por así decir, nuestro enemigo. Y yo creo que es una plática importante. Como vamos a ver en el desarrollo de la plática, Dios ha castigado naciones por haberse entregado a la idolatría, a la hechicería y todas estas influencias. Así es de que vamos a sacar de nuestro programa y de nuestro corazón, si es que estuviese ahí, todas estas celebraciones porque son satánicas. Otros datos importantes. Donnie Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al cristianismo y decía: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Fíjate nada más, esa mujer que huyó de alguna manera las garras de Satanás, decía, no se imaginan lo que puede significar esa fiesta, ¿verdad? Que es totalmente satánica y diabólica.
En los Estados Unidos y otros países del mundo es el día en que más niños desaparecen, como te decía. También se han reportado numerosos crímenes de personas que sin escrúpulos, que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas, regalan caramelos envenenados y hasta agujas que se han usado para administrar drogas. Todas estas actividades, entre más negras, más perversas, son pues mejores desde el punto de vista diabólico. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Si tú pones tu casa para la fiesta de Halloween, ¿a quién estás realmente invitando a entrar en ella? Pues claro, a Satanás y a sus demonios. Si tú participas de esta fiesta, disfrazándote, ¿a quién estás realmente celebrando? Pues claro, a Satanás y a sus demonios. Esto no es, pues no tiene mucha ciencia, es lógica pura, ¿verdad? Recuerda que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que no está a mi favor, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dijo Cristo? Desparrama. O sea, con Cristo no hay medias tintas. Y así debe ser su iglesia, ¿sí? La iglesia cristiana debe ser una iglesia definida, ¿sí? La iglesia Salem va a procurar siempre buscar la sana doctrina de la palabra de Dios, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y como nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de la plática, que esta fiesta de Halloween es terrible, es diabólica, y Dios aborrece todas esas actividades, ¿sí? Así es de que yo creo que deberíamos, este tiempo debemos de estar en oración y pidiéndole perdón incluso por nuestro país al Señor, porque lo ofende, ¿verdad? De esta manera, ¿sí? Lo agrede, ¿sí? Es como si, mira, Santiago dice que se refiere a los paganos como infieles, ¿verdad? Les dice, oh adúlteros, les dice, satisfacen al mundo, en lugar de satisfacer a Dios. Es que hay un adulterio espiritual. Si no estamos con Cristo y si estamos coqueteando con las cosas del mundo, es como si una esposa ve a su marido coquetear a la vecina, ¿verdad? Que obviamente va a arder en ira. Entonces no podamos estar coqueteando un tiempo allá, regalando dulces, repartiendo paletas y celebrando también, poniéndote algún sombrerito, algunas telarañas o cosas en tu negocio. No podemos coquetear con la brujería. ¿Entendido, hermanos? Vamos a mantenernos puros, ¿sí? Porque somos la esposa del Señor. Gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor porque escuchas esto. Dice la Biblia, mira, escogí citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ver dónde estamos. Y Deuteronomio 18, 9 al 12 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Dice el Señor, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación contra Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Oh, qué tremendo. Fíjate nada más. Dios castigó a estas naciones, ¿sabes por qué? Por su brujería y por su hechicería y su idolatría, y las lanzó, ¿sí? Ya habían construido sus ciudades amuralladas con sus cisternas y vivían como dice la palabra de Dios, esa tierra era de que fluye leche y miel, y el Señor despojó a todas esas naciones por todas estas prácticas y metió a Israel a filo de espada, mató a los enemigos que había ahí y plantó a su pueblo en esas naciones. Fíjate cómo Dios de alguna manera castigaba todo esto. Toda práctica pagana está prohibida por Dios en el Antiguo Testamento, y esto lo podemos ver en estas citas. Dice Éxodo 22, 18: no dejes con vida a ninguna hechicera, dice la palabra de Dios,
No coman nada que tenga sangre, ni practiquen la adivinación, ni los sortilegios. Estas son palabras del Señor. Levítico 19:31 dice: no acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo, el Señor su Dios, por causa de ellos, yo, el Señor su Dios. Estas prácticas, ¿sí?, provocan terribles castigos, como te lo estaba diciendo. Abandonaron, dice, todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Aquí está hablando de su propio pueblo. Israel había ya sufrido entonces, por lo que entendemos, la influencia de la idolatría, la influencia de la hechicería y del paganismo, y tristemente también se habían entregado a todas estas cosas. Debemos de reaccionar con cierto encono, debemos de tener un olfato espiritual para detectar las cosas que son satánicas y que son de brujería. Harry Potter y otras más películas, Recuérdame, y otras más que tienen de alguna manera invocación a gente que ya se murió y que se supone que vuelve otra vez a la vida. Todas esas cosas tienen un contenido aparentemente muy débil, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es satánico y Dios está en contra de todas esas cosas. Así es de que como cristianos debemos de tener un olfato espiritual muy especial para detectar a dónde está el mal, a dónde va el daño, ¿verdad? Y irnos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir con el Antiguo Testamento. Se sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron incluso la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así la ira de Dios. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu ¿de qué? De Judá. Así es de que no solamente había lanzado ya a los cananeos anteriormente, sino que ahora el Señor está mostrando mucho coraje, mucha ira, porque su propio pueblo, ¿sí?, que había visto el coraje de Dios contra los paganos, ahora su propio pueblo, fíjate qué triste, había entregado su corazón a todas estas cosas, y entonces el Señor lo arrojó de su presencia, dicen estos versículos. Ahora te voy a leer citas del del Antiguo Testamento en relación a lo que provocó esto al pueblo de Israel. Dice Números 23:23, contra Jacob, dice aquí, no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Los cristianos no debemos de tener miedo por esos poderes, ¿sí?, porque para nosotros esas cosas no valen absolutamente nada, ¿sí? Esto es algo importante, ¿sí? Todos los cristianos estamos blindados por el poder de Dios. Si tú estás viviendo en integridad con Dios, ¿sí?, si tú estás respetando a Dios, eres un hombre, una mujer temerosa de Dios, no tienes por qué tener absolutamente ningún miedo de estas cosas, ¿sí? La brujería no va a entrar a tu casa, no va a entrar a tu persona, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus propiedades. Dios hace un blindaje especial para la gente que está totalmente siguiendo a Dios, la gente que es fiel al Señor. Así es de que, aunque recibas amenazas de los brujos o de las brujas, aunque vayan y tiren en tu casa cosas de ese tipo, yo te invito a que las recojas y si se pueden quemar, las quemes. Yo les he platicado esto, y lo voy a decir una vez más. En la casa de ustedes, allí teníamos una tienda, mi madre tuvo que trabajar muy fuerte para sostenernos a nosotros, y bueno, Dios nos bendecía en esa tiendita. Desde las 6 de la mañana nos tocaban ya las cortinas, querían que abriéramos para empezar a despachar. Así es de que suscitó mucha envidia de los demás y fueron
no sabemos quién, ni investigamos tampoco, pero nos fueron a amontonar sal en las esquinas en el piso, en las esquinas de las cortinas encontramos montones de sal. Y bueno, entendimos que era una situación así de tipo brujería, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la sal? Pues está blanquita, está limpia, ¿verdad? La probamos, sí, es sal, ¿verdad? Bueno, pues entonces mezclamos la sal con el salvadillo, vendíamos mucho salvadillo. Vaciamos un bulto de sal, echábamos un bulto de salvado, ¿verdad? Y le echábamos un puño de sal, lo mezclábamos. ¿Y qué crees? El salvadillo se vendía bastante mejor todavía. Dios puede cambiar las maldiciones que el mundo tiene para ti en bendiciones. Dale un fuerte aplauso al Señor por ello. Aleluya. Quiero repetir este versículo, la lectura de este versículo. Dice aquí contra Jacob, ¿qué dice ahí? No hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Aleluya. Oh, sí, alaba al Señor. Consecuencias del ocultismo. Esto es algo importante, perdón, te voy a leer toda la diapositiva, porque estas prácticas tienen serias consecuencias. Traje 3 consecuencias nada más, para no ser tan larga la presentación. La verdad, tenía mucho material, hay mucho material de esto. Bueno, ¿qué cosa puede provocar el ocultismo? Puede afectar el estado espiritual, mental y emocional de los pacientes. Los expertos en sectas y los psicólogos han documentado la conexión entre la participación en el ocultismo y los trastornos psicológicos y emocionales. Los participantes pasan muchísimas horas estudiando y practicando juegos que involucran conjurar demonios, sacrificar criaturas en ritos crueles, controlar fuerzas siniestras y echar hechizos para inutilizar y matar a sus enemigos. Esto trae serias consecuencias, mis hermanos. Esto está documentado totalmente, ¿sí? Provoca problemas mentales y emocionales, ¿sí? Estar provocando esas fuerzas demoníacas. No las podemos negar. Los cristianos sabemos muy bien que no podemos negar el diablo y sus demonios. Sí existen y sí tienen cierto poder contra la gente que no tiene la protección de Dios. Pero contra nosotros, gracias a Dios, no pueden afectarnos. Pero sí pueden provocar en esas personas problemas espirituales y problemas en su estado mental y emocional también en ellos. Bueno, otras consecuencias. Número 2. Estas técnicas abren las puertas a la posesión demoníaca. Está el peligro de la posesión demoníaca. Las artes ocultistas suelen exigir que uno vacíe su mente e invite a espíritus extraños a controlar el intelecto y el cuerpo de la persona. Por ejemplo, el operar la tabla cuija o el yoga. Se les pide a los participantes que vacíen sus mentes y permiten que otras fuerzas los guíen para intentar obtener mensajes. Esto es algo importante, ¿sí? Los que juegan la cuija les dicen, tú ponte neutro, no estés pensando nada, ¿sí? Concéntrate, le dicen a la gente, ¿ah? Y entonces abren su mente para que los demonios entren en ellos. Los que practican el yoga saben muy bien esto, ¿ah? Supuestamente entran en estados de levitación, estados de concentración, y eso es peligroso, ¿ah? Nosotros debemos de tener siempre una barrera en contra del diablo y sus espíritus, ¿sí? Debemos de ser cubiertos siempre por el poder de la sangre de Cristo. Cada vez que tú te sientas amenazado por cualquier cosa, algún recuerdo, alguna canción, alguna amenaza, alguna agresión verbal o física, debes de clamar a Dios que guarde tu mente y tu corazón. Aunque no lo hagas con tu boca, pero mentalmente no puedes vaciar tu mente. Al contrario, tienes que estar cubriéndote siempre por el poder de la sangre de Cristo. Así es de que usa tus armas, cristiano.
Aleluya. Gracias a Dios que tienes armas. Amén. Bueno, estas son consecuencias que puedan provocar la posesión demoníaca. Tercero, existe el peligro de violencia contra uno mismo y contra otros. Muchos casos de violencia y suicidio están vinculados con el ocultismo. El doctor Tomás Riddick, psiquiatra y presidente de la Coalición Nacional sobre la Violencia Televisiva, ha dado testimonio experto en varios juicios por asesinato que estaban conectados con juegos de roles y fantasía. Bueno, yo quiero platicarte de esto. La hechicería, la brujería trae también violencia, no solamente contra su propia persona, sino también contra los demás. Hay chavos que se están cortando las manos, que se hacen rayas o que se hacen cortes, ¿verdad? O que se entierran agujas, se hacen marcas en la piel, en su cuerpo, están violentando su cuerpo. En lugar de ser el cuerpo el templo del Espíritu Santo, se vuelven depósitos de Satanás y sus demonios. Así es de que este tipo de actitudes aparentemente inocentes, como el Halloween, tienen sus consecuencias graves. No abras la puerta, ¿sí?, para que estas cosas te destruyan y destruyas a los demás. Recuerdo un caso en donde se documentó un muchacho, un adolescente de unos 16 años, mató a su padre, a su madre, a sus hermanos y al último se mató él. ¿Y sabes qué estaba escuchando? Música satánica. También lo vamos a ver. Te traje una diapositiva de eso. Y estaba escuchando música satánica. Cuando llegaron los detectives, estaba el chico escuchando música. Por curiosidad sacaron los audífonos de sus oídos y escucharon la música que estaba tocando. Era la música de Mick Jagger, que es un rockero satánico. Bueno, esto puede provocar violencia, te repito, para ti o para los demás. Esas son las consecuencias. Y empiezan con un simple Halloween, ¿verdad? Aparentemente inofensivo. Toda práctica pagana está prohibida por Dios. Esto es algo importante en el Nuevo Testamento. Ya vimos algunas citas del Antiguo Testamento y ahora te lo voy a leer algunas del Nuevo Testamento. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dijo el apóstol Pablo: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismo. Mira, hermano, yo me quedé pensando en esto, y qué lástima, porque hay ocasiones en que E.F. Murphy es uno de los principales autores sobre estas cosas de la guerra espiritual. De hecho, tiene un libro que se llama Guerra Espiritual, de E.F. Murphy. Él es un analista de lo que está pasando a veces en las iglesias. Muchos de los cristianos que a veces asisten a la iglesia, ¿qué crees? Están demonizados, o sea, traen sus demonios. ¿Cómo? Pues sí. En ocasiones, por cualquier cosita, por un roce mínimo de Satanás, ya se entregaron a la fornicación, ya se entregaron al adulterio, ya están cometiendo inmoralidades, están consumiendo pornografía y bueno, vienen a la iglesia y aquí los demonios a veces se comportan bien, pero déjame decirte algo, hay veces que empieza la predicación y el poder de Dios y ya por allá alguien ya se desmayó ahí en la butaca, ya está haciendo feo y hay necesidad de sacarlo y ministrarlo, o alguien por ahí ya no aguanta y mejor se sale o sale blasfemando, etcétera. Pero bueno, F. Murphy dice: hay cristianos que están endemoniados. Y hay un cierto debate, pero mira, cuando yo leí este versículo, dije: oh Dios santo,
Está tremendo. Porque pone a la brujería y a la idolatría, junto con el odio, las discordias, los celos, los arrebatos de ira. Mira, pone el versículo, vamos a poner el versículo. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. Qué tremendo es esto, ¿no te parece? Si es que yo te hago una pregunta sincera. Ahí ahora que tienes mucho tiempo allá, o tenemos mucho tiempo allá en cuarentena, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque, ¿qué crees? Me llevé la sorpresa de que en este tiempo, en estos últimos 7 meses, el consumo de la pornografía subió. Las agresiones intrafamiliares subieron. Los divorcios, los celos, las iras, las discordias, las rivalidades. ¿Sí? ¿Qué pasó? Decimos. Estas no son conductas de cristianos, ni fruto del Espíritu Santo. Entonces estamos revisando el Halloween, pero a veces la gente no necesita el Halloween, ya viene enchamucada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hacernos una introspección. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Existe paz, amor, tolerancia, benignidad, paciencia en nuestras vidas? ¿O existen los frutos de la carne que son estos? Que Dios nos ayude. Ahora vamos a ver otras citas más. Toda práctica pagana está prohibida por el Señor en el Nuevo Testamento. Envidias, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Pero fíjate nada más que dice aquí el versículo. Les advierto ahora, dijo el apóstol Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, a lo mejor tú ya no estás pintándote aquí tu disfraz, ya no te pones cara de monstruo, pero estás entregada a todas esas cosas. Entonces el Halloween a lo mejor ya no sales para espantar a la gente, ni te pones una máscara de zombie, no haces esas cosas. Pero pues aquí los versículos de Gálatas capítulo 5 nos llaman la atención. Los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y fíjate cómo pone en el mismo nivel a las idolatrías y a las hechicerías juntamente con las demás cosas que estamos revisando aquí. Bueno, quiero decirte que los muertos no regresan. Eso es una mentira, los muertos no regresan. El pueblo mexicano cree que vienen los muertos y hay que poner su ofrenda. Pero terminan comiéndola a todos los de la casa porque pues, saben que los muertos no comen nada. Entonces, esto lo decimos porque Hebreos capítulo 9, 27 al 28 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran, ¿qué dice ahí? Una sola vez y después venga el juicio final. También Cristo fue ofrecido en sacrificio, ¿qué dice ahí? Una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a los hombres. Apocalipsis 20, 5 al 6 dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hay solamente la primera resurrección. ¿Sí? Nos vamos a ir con Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar, su espíritu y su alma viene juntamente con Cristo porque ahorita está en el cielo. Lo que va a resucitar es el cuerpo,
se unen, ¿sí? Y se van con Cristo. Y los que estemos todavía con este cuerpo débil, que se queja de muchas cosas, cuando venga Cristo, si estamos todavía en este caparazón, pues vamos a ser transformados, dice Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses, capítulo 6. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Cristo, con un cuerpo totalmente transformado y santificado para poder estar en su presencia. Pero habla de una sola resurrección. ¿Sí? O sea, no vienen los muertos, eso es una mentira. ¿Sí? No hay forma de sustentarlo. ¿Sí? Así es de que quien hablan por los muertos son los demonios. ¿Sí? Ahora bien, quiero hacer este hincapié. Consultando el diccionario, todos estos términos significan lo mismo: nigromancia, necromancia, espiritismo, espiritualismo. Los nombres anteriores son sinónimos y es la evocación y consulta de los muertos para saber el pasado. Sí. Todas estas prácticas son satánicas. Y tengamos cuidado, ¿sí? Porque algunos dicen, no, yo no practico, yo no soy brujo, practico la nigromancia o la necromancia, o algunos son espiritistas. Todos estos son lo mismo, es la evocación de los demonios, ¿sí? Los demonios hablan en sus bocas con el tono, y con los acentos que tenían los muertos, porque obviamente los demonios tienen memoria, saben todo lo que ha pasado, los demonios saben lo que está ocurriendo ahorita y lo que pasó, pero ellos no saben lo que va a pasar en el futuro. Eso sí no lo pueden adivinar, no lo pueden predecir, porque el futuro solamente le pertenece a Dios. Saben lo que ha sucedido, ¿sí? Y entonces ellos pueden imitar la voz del papá, de la mamá, del hijo, etcétera. Y cuando la gente va y acude con ellos porque quiere hablar con sus antepasados, quienes hablan son los demonios, no las gentes. Los muertos no vienen, ¿sí? Van a resucitar hasta que el Señor los llame. Unos van a resucitar, fíjate bien, unos se van a quedar y otros van a resucitar. Los que se quedan son los que nunca aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ellos se quedan, pero los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nos vamos a ir al cielo. Pero los muertos no regresan. Y Levítico 19:31 dice: no acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios, dice aquí el Señor. Otra cita más del Antiguo Testamento. Lo provocó a celos, hablando de Israel, con dioses extraños, y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios, que no son Dios, dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por los padres. Deuteronomio capítulo 18, 11 al 12. Fíjate lo que dice: ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se harán abominables al Señor, y por causa de ellas el Señor su Dios los expulsará de su presencia. El Señor su Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. Sí. Está hablando de lo grave que es invocar, ¿sí?, a los espíritus, porque no hablan ellos, hablan los demonios, ¿sí? Entonces Dios no acepta ningún tipo de infidelidad espiritual. Esto es algo importante. Son demonios los que hablan en el espiritismo, como dice 1 Corintios 10, 19 y 20. ¿Qué quiero decir con esta comparación?
que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, dijo el apóstol Pablo, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Fíjate qué terrible es esto. Porque tú ves una imagen, tú ves un ídolo, y atrás están los demonios. ¿Sí? Y la gente va y ofrece, pero no lo ofrece a esa figurita, a esa imagen. Se lo ofrece a los demonios, como dice el apóstol Pablo. Eso es terrible. Yo me acuerdo que un muchacho me dijo que llegó a un lugar. Él es trailero, obviamente nunca voy a decir su nombre, pero él es trailero. Y dice que cuando llegó a ese lugar, ahí paró en la medianoche y se bajó porque pues había un restaurante ahí, ¿ven? Y entró y había una imagen de la muerte que tiene un esqueleto, que le dicen Santa Muerte. Santa no tiene nada. Pero bueno, y él puso su mirada en esa cosa, ¿y qué crees? Los demonios le brincaron y se metieron con él. Y inmediatamente sentí algo totalmente extraño y desde ahí no vivo en paz. Y espero que en este tiempo él se haya arrepentido y viva conforme a la voluntad de Dios. Pero sí lo creo. Incluso le dije, sí lo creo. Sí lo creo. Así es de que tengamos cuidado. ¿Sí? Qué lástima que la mayor parte de nuestro pueblo mexicano pues tiene esas imágenes y va y piensa que hace ofrendas y avienta dinero, y no lo avienta a los ídolos, lo avienta realmente a los demonios. Esto es algo tremendo. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado. Los cristianos no festejamos a los ídolos. Dice 1 Corintios 10, 18 en adelante. Consideran al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Si es de que no podemos nosotros los cristianos festejar a los ídolos. Que si es la fiesta del verde o que si es la fiesta del azul o del pueblo que tú quieras, no vayas a esas cosas. No puedes presentarte ahí. ¿Quieres un plato de mole? Avísame, yo te disparo el mole. No vayas para allá. Te puedes endemoniar. No están ofreciendo esa comida a un pedazo de metal o un pedazo de madera. Lo están ofreciendo a los ídolos. ¿Qué necesidad hay de que provoques la ira del Señor? Ponte a pensar. ¿Sí? ¿Tienes hambre? Avísalos. Más de uno de la iglesia estará dispuesto a dispararte una comida en lugar de que vayas a la fiesta de tal o cual santo. Puedes visitar ese pueblo, puedes visitar a tus amistades en otra fecha, pero no en ese día, ¿sí? Porque Dios se puede molestar contigo, se puede ofender contigo. Y basta con que Dios saque sus manos para que quedes expensas de toda influencia, demoníaca incluso. Quiero hablar sobre algunas confesiones satánicas de algunos hombres que a lo mejor tú los has escuchado. Aquí hay una de los Beatles. Esto es de John Lennon. Dijo, nuestra música puede causar inestabilidad, comportamiento patológico, incluso la rebelión y la revolución. Esto está en esa, ahí está la bibliografía y tienes ahí la imagen. Nunca he compuesto o cantado una sola canción que no haya sido escrita en el lenguaje de brujería. Esto lo dijo Elton John. Otras confesiones. Fíjate nada más que se atrevió este hombre.
El cristianismo, dijo John Lennon, va a desaparecer, va a retroceder, se disgregará. No necesito discutir sobre esto, dijo. Tengo razón y la historia me dará la razón. Ya somos más populares, hijo, qué ofensa, que Jesucristo, qué terrible. Me pregunto, ¿quién será el primero en desaparecer? Pues claro que él, el rock and roll o el cristianismo. Fue un ex integrante de los Beatles. Alguien lo mató a la puerta del edificio donde estaba su departamento. Y en una revelación del infierno que unos chicos de Colombia recibieron de parte del Señor, ahí lo vieron quemándose en el infierno. Otras confesiones más, de los Beatles también. Sé que los Beatles tendrán un éxito como ningún otro grupo ha tenido. Lo sé exactamente porque para ello he vendido mi alma al diablo, dijo John Lennon. Y ahí está la bibliografía. Si tú quieres buscar, lo puedes encontrar. Otras confesiones más. Trabajamos siempre para dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas. Y la mayoría de los otros grupos hacen lo mismo, dijo Mick Jagger, que es de los Rolling Stones. Esto es importante. Sí. Ya te lo había dicho algún día, pero ¿por qué lo repito? Porque hay necesidad de meterlo hasta la médula. Sí. Todos estos grupos son satánicos. Tú estás escuchando la música de Mick Jagger, estás escuchando la música de Beatles, estás escuchando la de Elton John, entonces ya sabes cuáles pueden ser las consecuencias. Me da nervios, porque a veces esta música, pues ahora la escuchan acá, a unos cuantos centímetros del encéfalo. Sí. Sino qué terrible. Un brinquito el pingo y ya está dentro, ¿no? Ojalá los jóvenes de la iglesia nos puedan escuchar esos mensajes. Confesiones de ellos mismos, las puedes tú documentar, las puedes verificar. Que Dios guarde a su iglesia, que Dios guarde a los jóvenes de la iglesia. Pero estas cosas hay que evidenciarlas y hay que desenmascararlas para que sepamos realmente lo que es la guerra espiritual. Porque me he topado con algunos grupos de cristianos que dicen, ¿a qué van? Vamos a hacer guerra espiritual. Digo yo, ¿guerra espiritual? La verdad. Es que todos los días estamos en guerra y en todo momento estamos en guerra. No necesitas ir a algún lugar para estar en guerra espiritual. No se trata de ir y de reprender y de amenazar y de atar y etcétera. Esas farándulas. Ata realmente tu yo, ata tu carne. Esa es guerra espiritual. Sí. Esas personas, yo me imagino, son como lanzar tiros al aire, ¿no? Pegarle a nadie. Que la guerra espiritual, como dicen todos los verdaderamente espirituales, a los hombres de Dios, eso se ejecuta todos los días desde que nos despertamos. El diablo quiere atormentarte con costumbres que has abandonado, con recuerdos, y tú tienes que estar reprendiendo y empezar a cantar, empezar a recitar la Biblia, etcétera. Y ves la mujer de tu prójimo y tienes que quitar los ojos de ahí. Eso es guerra espiritual. Las mujeres también. Y los que fueron borrachos, a lo mejor ya está tocando ahí afuera el claxon, el amigo borracho que ya te quiere llevar a tomar. Guerra espiritual también ahí debes de ejercer. Es que ¿para qué vamos a andar buscando guerra espiritual? La tenemos todos los días. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque tenemos a Dios con nosotros. Aleluya. Quema todo lo que sea objeto de idolatría o de ocultismo. Quémalo. Fíjate lo que hicieron el apóstol Pablo en Éfeso. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón, en una buena tarde, y los quemaron delante de todos.
Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó que el total era de 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. ¿Qué era ahí? Efesios, la ciudad de Éfeso, que todavía tiene ruinas de esa ciudad, yo me imagino que era preciosa. Sí. Entregada a la idolatría y a la hechicería. Cuando Dios tocó el corazón a través del apóstol Pablo en Éfeso, sacaron de sus casas y de sus rincones, sacaron todos los libros de la brujería y de la hechicería, hicieron un montón, yo me imagino ahí en la plaza de la ciudad, y las quemaron. 50,000 monedas de plata tenían todo de valor, todo eso. Yo sé que algunos cristianos todavía tienen por ahí sus álbumes de oro, de la música de los Beatles, de la música de Mick Jagger, ¿sí? De los Rolling Stones y todos esos. Sácalos, mi hermano, y quémalos. Agrada a Dios. Te estás preguntando en la vida, ¿por qué no tienes éxito académico? ¿No tienes éxito como estudiante, como comerciante, como empresario? Saca al diablo de tu casa. Gente viene que se le sube el muerto. Pues, ¿cómo no? Todas las cosas paganas que hay en tu casa. Es una limpieza de tu casa. Algunos que todavía tienen fotos por ahí de sus amantes o de sus placeres. Saca todo eso, es basura. Eso es guerra espiritual. No necesitamos estar asistiendo al Halloween ni al desfile de las Catrinas ni de los zombies. Ahí en casa los tenemos. ¿Qué pasa, hermano? Lo que Dios está hablando en este día. Una pureza espiritual. Defínete por Cristo. Aleluya. Nada tenemos que ver con la oscuridad. Nada. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Aleluya. Jesucristo venció a la muerte, no tenemos por qué adorarla. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, 14 y 15 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Sí. Él venció a todas las potestades del enemigo, incluyendo la muerte. Aleluya. Continuamos estos versículos de Romanos 6, 9. Dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La muerte no tiene dominio sobre Cristo. Cristo está arriba de la muerte. Entonces Jesús le dijo: yo soy, dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque ¿qué? Aunque muera. Sí. Jesucristo ha vencido a la muerte. No tienes por qué tener miedo a esa cosa, ¿sí? Ese ídolo, ¿sí? que desafortunadamente están adorando, está vencido. ¿Sí? Sí. Es la historia de un fracaso. ¿Sí? Cristo ha vencido la muerte. Yo te invito a que te pases del lado de los ganadores, del lado de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjate lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la resurrección. ¿Sí?
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ahí en el monte de la revelación de estos versículos. Estaba ahí en ese lugar, estaban más de 500 personas. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo se acercó porque ellos estaban atónitos de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él se acercó entonces y les dijo a ellos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres divinas personas, un solo Dios verdadero. Entonces, Cristo resucitó y tiene poder absoluto sobre el cielo y sobre la tierra. No hay poder superior al poder de nuestro Señor Jesucristo. Una hija de unos cristianos, una jovencita, se estaba portando mal y llegó un concierto de unos famosos a la ciudad, y ella les dijo a sus papás: quiero ir con una amiga, y ellos sospecharon que iba a irse para allá. Dijo: no vas. Dijeron: sí voy, quiero ir, ya voy con mis amigas. Obviamente no les dijo que iba a ir al concierto ese, pero se escapó y se fue con sus amigas, se metió al concierto. Al terminar el concierto, como saben todos, este mundo de perdición, las chicas hacen fila para poder saludar en sus camarotes a los que participan, a los artistas. Y entonces ahí estaba una mujer, ¿sí?, que era una bruja, seleccionando a las chicas que podían pasar y a las que no. Pasaron las amigas y ella venía también juntamente con ellas y dijo: a ver, tú no pasas, tú regrésate. Dijo: pero ¿por qué si vengo con ella? No, tú no pasas. ¿Pero por qué no? No sé por qué, pero tú no pasas, dijo. Tú no me tienes, dijo esa bruja, tú tienes una mala vibra, salte de aquí, vete de aquí. Entonces no pudo pasar. Y ahí el Espíritu de Dios empezó a tocarla. Empezó a entender por qué no había pasado. Cuando llega a su casa, sus padres estaban en la sala orando, ¿sí?, tratando de cubrir la vida de su hija. Sospechaban que se iba a meter al concierto. Entonces ella dio su testimonio. Padres e hija se abrazaron y dieron la gloria a Dios. Y este testimonio quedó. Y qué bueno. Tú puedes estar orando a Dios por tus hijos, por tus hijas. Tú puedes hacer de alguna manera una cobertura a distancia de ellos. Tenemos que predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, 7, 8 dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos se acerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsan a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Sí. Ahí hay algo que señalé, que subrayé, dice: expulsen a los demonios, dice. Aleluya. Yo creo que tú has expulsado demonios. Si tú eres un buen cristiano, un fiel cristiano, lo has hecho. No necesita ir el pastor para orar por el endemoniado. Tú puedes orar por ellos. En cuanto identifiques que ese paciente no tiene ningún problema psicológico, sino está endemoniado, con toda la autoridad que Dios te puede dar, puedes expulsar demonios. Muchos que están en los manicomios por depresión, por trastornos supuestamente psicológicos o psiquiátricos, no tienen problemas con la mente. Su problema es espiritual. Sí. Si tú eres un siervo de Dios avesado en las cosas espirituales, te vas a dar cuenta luego. Esto no es una depresión normal, este es un problema de tipo demoníaco, y puedes pararte ahí frente a ese hombre o esa mujer
ponerle las manos encima y orar por ellos. Y los demonios salen, pero rapidito, vaya. Algunos de ellos hacen algunas travesuras. Me acuerdo de una endemoniada que yo ni iba a reprender demonios. Yo estaba esperando a mi esposa que saliera de la panadería. Y llegó ahí desesperada una muchacha y me dijo, ay, qué bueno que lo encuentro, pastor, qué bueno. Venga, porque aquí, fíjese, aquí enfrente, donde está usted, hay una paciente que está enferma y es de la iglesia. Ya entré, ya no era una paciente cualquiera. Luego yo me di cuenta. Era un problema de posesión demoníaca. Y ahí, en nombre del Señor Jesús, reprendimos a los demonios. Me pasó a empujar aquí en las pantorrillas, me dio un coraje. Yo volteé tratando de patearlo, pero pues ya ves, no se pueden ver. Pero me dio un coraje tremendo. La chica así sanó por el poder del Señor. No soy yo, es el Señor. Y tú también puedes hacer lo mismo. Reprende a los demonios en cuanto te los encuentres. No los toleres. Aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Jesucristo es pura vida. Amén. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy, dijo, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él no hay ni una gota de muerte en Él. Todo es vida, nuestro Señor. Jesucristo puede perdonar todo el pecado. Estamos terminando. Dice 1 Juan 1:7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Aquí voy a terminar. Y quiero llevarte esta reflexión. Probablemente allá en tu casa estás meditando y a lo mejor has participado de alguna ceremonia de este tipo. A lo mejor algún día fuiste a la plancha del Zócalo para que te limpiaran y que te barrieran, no sé qué tantas cosas hacen ahí. Y a lo mejor el Espíritu de Dios está reclamándote. O los mismos demonios te están recriminando, pero tú hiciste esto, pero tú, acuérdate del pacto. No. Si tú has pecado de idolatría y de hechicería, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Sí? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Así es de que no te salga con cuentos que te sacaron sangre para firmar un papelito. Rompe en este día todo compromiso con las tinieblas. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y Él perdonará todos tus pecados. Los pecados de hechicería, de idolatría, Dios los puede perdonar el día de hoy. No mañana, hoy, en esta hora. ¿Sí? Si tú eres sincero con Dios, Dios va a ser sincero contigo. ¿Sí? A Dios no lo puedes engañar. Si hay sinceridad en tu corazón y tú entregas todo esto, Dios te puede libertar el día de hoy. Aunque hayas firmado con tu propia sangre, aunque hayas dicho los conjuros que hayas dicho, aunque hayas llevado ofrendas a quien hayas llevado, las veces que hayan sido, Dios puede romper con todas esas maldiciones en tu vida en un momentito, en un segundo. ¿Sí? Pero necesitas sinceridad de parte de ti. La palabra de Dios dice que todo pecado es perdonado en el poder de la sangre de Cristo, nuestro Señor. Inclina tu rostro, ahí como estás en tu casa, y vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque aunque estamos viviendo en estos días en que la gente se entrega a la idolatría, a la hechicería, Señor, nosotros hemos sido salvos, hemos sido de alguna manera rescatados de ese mundo. Te damos gracias por la luz que tu palabra ha traído para nosotros, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias. Pero oro, Señor, en este día, a que toda persona ya en su casa que está haciendo una sincera confesión de pecados, de idolatría, de hechicería, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que rompas con toda cadena, Señor, con todo poder del enemigo, Señor. Tu poder es superior, infinitamente más grande,
Señor, como ninguno otro en el universo. Y creemos en el poder de la sangre preciosa de Cristo para el perdón de los pecados. Y te pedimos perdón a esas personas que están ahí rogándote a ti, Señor. Trae paz al alma, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.